Señor, muchas gracias por estar con nosotros y darnos la oportunidad de acercarnos a ti, para nosotros estar contigo, Señor, por la gracia que en medio de todo, en medio de nuestros pecados, Señor, descubrimos y la gracia es dada por Jesucristo, Señor. En la oscuridad vimos tu luz y en nuestra condenación vimos tu mano que nos salva, Señor. En la cárcel de nuestros pecados vimos cómo tú nos das libertad, porque la verdad que eres tú nos hace libres para ya no ser gobernados de nuestro corazón. Porque lo importante es quién gobierna nuestro corazón. Puede haber celdas para todos, para muchas personas y personas que con sus mentiras, con sus tretas, incluso sistemas políticos, o sea, transnacionales que pueden tratar de apresarnos en mentiras. Pero si nosotros en nuestro corazón estamos firmes en la verdad, nada podrán, Señor, porque nadie puede vencer a la verdad. Y con Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que sí, que murió por nosotros para darnos libertad, incluso de lo que es el fin de todo ser humano, que es de la muerte, Señor. Ni siquiera la sepultura será prisión, ni mucho menos habrá una prisión eterna en la condenación, porque tú nos liberas de todo esto, Señor. Tú dejas la tumba vacía para que también nosotros en su momento, Señor, dejemos tumbas vacías, dejemos sitios vacíos donde ya no habrá, Señor, ya no habrá evidencia de una vida perecedera, sino más bien la muestra de la salvación, de que nosotros ascendemos ahora para ocupar nuestro espíritu, Señor, en cuerpos glorificados, Señor. Hoy te damos gracias porque tú nos recuerdas todo esto para que estemos firmes. Todo mal es pasajero. Ahora más bien vivimos para el bien eterno. Y es no solamente disfrutar del bien que se extenderá a la eternidad, sino también para llevar a otros al bien eterno. Para que por medio de nuestra vida te vean a ti, Señor Jesucristo, dándote la gloria a ti, jamás tomando esa gloria para nosotros. Y por medio de esta vida, Señor, que es nueva por ti, porque nos has dado espíritu nuevo, corazón nuevo, Señor, podamos mostrarte a ti y que las personas te vean a ti por medio de nosotros. Eso es lo que tú quieres, Señor. Por eso ya no estamos en Cristo, ya no vivimos en Cristo, ya no, perdón, ya no estamos en la carne, perdón, no estamos en la carne, por supuesto que jamás volveremos a eso, sino que ahora vivimos en Cristo. Perdón incluso por el error en la oración, Señor, y ahora sí lo digo con propiedad. Vivimos en Cristo, no con Cristo, y eso es muy profundo, Señor. Para mí el entender que es estar en Cristo o con Cristo fue muy poderoso, y como también me llevó a un descanso, a una responsabilidad en cuanto a la santidad y un descanso en cuanto a que, Señor, nuestra vida está escondida en Cristo, está en ti, Señor. Y ahora, Señor, con Cristo pensamos en un poco de, bueno, tú y yo como iguales, no. En Cristo es que tú tienes la soberanía y nosotros pertenecemos a ti, Señor. Esto es importantísimo, esto es vital comprenderlo. Pertenecemos a ti, ya no a nosotros. Por eso es que ahora estamos en Cristo. Señor, ahora como estamos en ti, háblanos y nosotros aceptaremos tu soberanía, ni siquiera aceptarla como un favor, sino como algo irresistible. No nos vamos a resistir a tu soberanía. Disponemos nuestra voluntad para que sea la tuya la que prime, la que gobierne. Señor, te entregamos este momento pidiéndote, Señor, danos la sabiduría de lo alto y la humildad para con gozo vivir conforme a tu palabra. Señor, bendecimos este tiempo en nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos los que están aquí conectados y el Señor nos hace libres, ¿verdad? Por supuesto, somos libres de rudimentos, de maneras, de cargas. Ahora, la libertad, ¿cómo la vivimos? El título de hoy nos dice, no nos sugiere, nos dice cómo debemos vivir esta libertad. El título de hoy es Libertad, pero con amor. Que está claro eso, sí. Libertad, pero con amor. ¿Amor a quién? Bueno, que la misma palabra nos responda. Romanos 14. Vamos a leer a la carta a los Romanos, capítulo 14, para inmediatamente dejar esto ya sin duda alguna. Cuando hablamos de vivir con la libertad, pero con amor, ¿qué quiere decirnos el Señor exactamente? Pues exactamente nos dice que sí, debemos ser libres, pero esa libertad también
nos debe llevar a estar responsables de un entorno. Nosotros estamos en medio de personas. ¿Y cómo estamos viviendo la libertad en medio de las personas? Bueno, vamos a verlo aquí. Dice Romanos 14, desde el versículo 15. Sí, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida ni justicia, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ahora, es que hay un contexto muy importante, sobre todo porque recordemos que muchos de los creyentes en ese momento venían de las raíces judías, eran de raíces judías, eran judíos de hecho, y ahora estaban pasando al nuevo pacto. El antiguo pacto incluía dentro de todo también una restricción sobre alimentos. Y esto no lo podemos olvidar, no lo podemos desestimar. Y en la gracia, de hecho, recordemos que a Pedro se le indica que de qué debía comer, de todo debía comer, que todo había sido santo en el Señor. Sin embargo, teniendo esa libertad, el comer esto hacía dudar, hacía generar cierta incertidumbre en los creyentes, sobre todo en los que estaban verdecitos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Si eso da tropiezo, voy a evitarlo. Por supuesto, también está en cuanto a los sacrificados a los ídolos por el paganismo, qué alimentos eran sacrificados a los ídolos, si era lícito comerlo o no, y eso le podía producir un malestar al no creyente, tanto al que venía del judaísmo, como también a los que estaban saliendo del paganismo. La comida era un punto de, de controversia, y si la controversia la puedo cortar de raíz, ¿sabes qué? Eso te da problema, no lo voy a consumir. Vamos a poner un ejemplo también que puede ser muy cotidiano. La Biblia dice expresamente que no nos debemos embriagar. ¿Eso qué indica? Que tomar un vino en exceso, una copa de vino, no es un pecado, pero si eso me lleva a la embriaguez, y acuérdense que la embriaguez va dando avisos, y para el que está avisado, precisamente el aviso es para contenerse, no. Y aparte que uno ya conoce, uno ya sabe que después de cierta exposición a una bebida, eso lo va a embriagar, le va a hacer ir perdiendo el sentido, la sobriedad poco a poco. Así que, bien cierto, si por tomar un poquito de vino en una cena, o incluso como Timoteo, que por causa de sus malestares tomaba vino, o una cerveza, o medio vasito de cerveza, no es motivo de embriaguez. Pero, ¿por qué no la consumo? Por amor al débil, por amor al que está mirando, y eso le puede llevar no solo a confusión, y aquí es donde incluso quiero llevar esto a una historia de la vida real, donde un pastor en una celebración familiar que es invitado por un discípulo, al discípulo, y quería que conociera a su familia, le ofrece, en medio del calor muy tropical, uno ofrece una cerveza y él sorbe. No es que se embriagó, tomó un poquito, y eso le dio pauta al discípulo para consumirse 6. Porque él decía, mi pastor la toma, yo la puedo tomar. Pero, pero miren cómo le agregó la desmedida, ¿no? De la carne. Por eso también hay que ser muy considerado. Hay ciertas cosas que no es porque sean pecado, porque no son pecado, mejor dicho, que no son pecado y yo voy a seguir haciéndolas, pero si ponen en duda, si ponen en crisis a las personas, a discípulos o a los que están alrededor, incluso a los no creyentes que miran así con recelo, tenemos la libertad de hacerlo, sí, pero por amor no lo hago. Hay cosas que el amor me limita, y es hermoso cuando la libertad es limitada por el amor. Es más, vamos a seguir leyendo un poco más de Romanos 14. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye, esto es importante, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias,
pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que en tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Mire que es en el tropiezo del hermano. Bueno es no comer carne, sí, bueno es comer carne, pero si eso lleva a tropezar a tu hermano, mejor abstente de eso. Tomar un poquito de vino no es un pecado, pero si eso lleva a tropezar a tu hermano, por amor a ti, hermano mío, no lo hagas. No lo hagas. Y yo no lo hago también. Me abstengo. Aparte que con esto también está en juego que ¿quién me gobierna? Y el Señor nos pone en estos escenarios para ver quién nos gobierna. Porque si alguien dice, pero yo lo siento porque donde yo vea este alimento que para ellos no es lícito, pero mi gusto dice, tienes que comértelo, te lo devoras. Entonces, ¿dónde está el dominio propio? Y ahí es donde también al abstenerme, yo estoy mostrando también el amor al Señor y el apreciar que Él me ha dado su propio espíritu con un fruto que dentro de sus atributos tiene dominio propio o templanza. Y aprecio y pongo en efecto la templanza, el dominio propio, por amor al prójimo, pero por amor al Señor que me ha puesto esto. Por supuesto, miren, y esto es bien curioso, pero en 1 Corintios capítulo 8, examinemos cómo Pablo plantea esto ahora a la iglesia de los Corintios. Dice 1 Corintios 8 del 8 al 10. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, estoy en un lugar, en mesa de donde ha habido sacrificio de ídolos. El Señor santifica. El Señor sabe que no estamos idolatrando, no estamos siendo parte del culto. Pero si yo sé que eso lleva a otros a buscar los sacrificados a los ídolos por los ídolos en sí, porque puede ser que estén diciendo, si él está comiendo una carne así, puede ser que entonces también se puede participar de la totalidad, llevando de lo permitido a lo que no es, a lo que es pecado, entonces las personas se van más allá. Recuerden nuevamente la historia de cerveza, que un traguito de una cerveza llevar a otro a consumirse 6, eso nos pone a pensar cómo a veces damos espacio, damos oportunidad, damos lugar a que las personas por nuestra libertad caigan en pecado. Vamos a Colosenses 3. Y aquí es donde la libertad es limitada por el amor y perfecto que sí. De hecho, nosotros decimos, pero ¿por qué por amor me tengo que limitar? ¿Quién ha hecho eso? Jesucristo. Recuerden que para él encarnarse lo llevó una limitación. Es que en términos así, en términos prácticos fue así. Cuando Jesucristo se hizo hombre, inmediatamente por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, pero también el Hijo unigénito, sin dudar, aceptó ser enviado para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, más bien tuviera vida eterna. O sea, que Cristo pisara la tierra es una manifestación de eso. Por eso es que él vino, porque nos ama. Y porque con amor se preparó para que su cuerpo fuera llevado al sacrificio, porque nos amó. Y eso implica también el sacrificio, la libertad que él perdió. Recuerden, Dios es omnisciente, todo lo sabe, ¿verdad? Y él todo lo sabía, y en eso él estaba consciente de su poder, no había perdido el entendimiento de su poder. Y esto lo va a llevar a la omnipresencia, él puede estar en todas partes. Sin embargo, humanamente hablando, Jesucristo no podía estar en todas partes. ¿Y cómo lo sabemos? Recuerden que cuál era el lamento de Marta y María, las hermanas de Lázaro, porque no estabas aquí, no estabas aquí. O sea, físicamente él no podía estar ahí. Estaba bastante lejos. No podías estar aquí porque en tu condición humana te limitaste.
Él sabía, él conocía en su condición de Dios todo, y a él todo le costaba. Él le tocó desviar y hacer un alto en Samaria, en Sicar, para poder hablar con la samaritana. No es que él, pudiendo ser Dios, él podía estar en Jerusalén y hablar con la samaritana también, pero su condición humana lo limitó. Y ahí es donde yo tengo que estar conforme a esto. Hay cosas que yo puedo hacer, pero por amor no las hago, por amor al prójimo. Y el amor al prójimo indica incomodarme yo. Vamos a Colosenses 3 del 23 al 24 para también seguir profundizando en esto, cómo hay cosas que yo puedo hacer, pero por amor no las hago. Colosenses 3 del 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hazlo para el Señor. Sí, cuando hago para el Señor, los hombres van a ser beneficiarios, sí. Aquí, ¿qué quiere decir? Entonces, no como para el Señor o no para dañar a los hombres. Es que cumplir para el Señor y hacerlo para el Señor es hacerlo conforme a su amor, a su ley también, pero a su misericordia. No para los hombres es bueno, si los hombres dicen hagamos este pecado, vamos a hacerlo. No, yo me abstengo. Y lo hago no para complacer, es para guardar. No para complacer carnalidades de hombres, sino para guardarlos de su propia debilidad. Somos débiles y saben, algo que me he dado cuenta es que cuando somos débiles, hay una parte de nuestra carne que está aprovechando cualquier cosa para retroceder. El débil está siempre con un pie en la vieja tierra y utiliza cualquier argumento. Es más, en nuestra forma de hablar, claro, no debemos hablar con palabras vulgares, groseras, pero incluso en mi forma de hablar, trato de tener ya otro lenguaje para que no se agarren y que, mira, ve, este es igualito al mundo. No es que reniegue de mi condición, no es que reniegue de mi ciudadanía de la tierra, pero más bien exalto la ciudadanía en los cielos. Y por eso en todas mis maneras, en todo lo que hago, quiero hacerlo conforme a mi ciudadanía en los cielos. Me es lícito un momento, vamos a poner otro ejemplo, me es lícito bailar ciertas canciones. No es un pecado si no lo hago con contaminación. Pero cierta canción del mundo que no sea vulgar, que no sea una canción grotesca, puedo hacerlo, pero me conviene y le conviene al hermano cuando porque en un momento moví 3 compases de un pindín, entonces la otra persona dice: Entonces me voy al toldo esta noche", porque se está avalando esto. De hecho, yo en este sentido soy muy celoso hasta, por ejemplo, con las alabanzas, que se está alabando. No es que esté acartonado y que no acepte ciertos géneros, pero cuidado, y esto lo he visto en alabanzas que a veces saben demasiado a mundo. Entonces, si eso, o sea, de verdad, hay canciones que uno no sabe si son de alabanza o son del mundo, por ejemplo, el género urbano, porque si no mencionan a Jesús 2 o 3 veces, uno piensa que es del mundo. No, todavía tiene mucho del mundo y eso lo lleva a ellos a que en su playlist igual pueden tener una canción de Redimidos como otra de Bad Bunny, o sea, tranquilamente porque hasta se parecen un poco. No quiero caer en un legalismo nocivo y que nos paraliza, pero por otro lado, tampoco quiero caer en una permisividad donde, bueno, después del toque, que se gane y que se logre. Cuidado con eso, cuidado también incluso con otras expresiones de adoración, alabanza que se hacen con danzas, donde a veces más bien parecen las coreografías de un evento de lanzamiento de una marca, por decir, es lo más suave, o a veces el cuerpo de baile de un reggaetonero del mundo. Cuidado con estas cosas. En Gálatas 5, del 13 en adelante, vamos a ver esto. O sea, hay cosas que yo puedo hacer, sí, pero ¿por qué las hago si dañan al prójimo? ¿Por qué las hago si le pueden contaminar, si le pueden llevar a la duda? ¿Y será que las hago porque todavía hay algo de carnalidad que extraña esto? ¿Hay algo de carnalidad que no conviene? Hay que tener mucho cuidado con esto. Dice Gálatas 5 desde el versículo 13.
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne, sino servido por amor los unos a los otros. Aquí quiero agregar algún alto. Ahí habla de la carne en cuanto a qué como, a veces hasta cuánto como. Mire, hasta en eso debemos tener cuidado. Es más, a veces cuando uno le sirve al Señor, el problema que uno tiene que exponerse es que hasta lo invitan a la glotonería porque ay, que todo el mundo le invita el plato. No, mira, coman porque usted es un siervo, usted es una sierva. Hasta en ese sentido decir, sí, podría, pero no quiero dar ejemplo de glotonería. No quiero dar ejemplo de excesos. No quiero, por supuesto, no admito que por lo menos, eh, y esto es algo que soy bastante riguroso, no me gusta que me sirvan primero, sino que le sirvan a los demás. Para que ni siquiera eso se pueda colar en el corazón de la persona. O sea que cuando uno es siervo de Dios, uno es el que tiene el privilegio, cuando más bien uno tiene que servir y no esperar ser servido. Hasta en estas cosas yo, claro, no es pecado aceptar el plato primero. No es un pecado aceptar el plato primero. O comer 2 veces, pero ¿y si eso trae en la persona, en el débil, una impresión falsa? Incluso de estos pastores que son los que más reciben, los más va a llegar un momento que llegan a la sobreprotección. ¿Es legítimo? ¿Es conveniente? ¿Es correcto? Por supuesto que no. Más porque, y en esto quiero que también, y quiero dar más énfasis, sobre todo he escuchado esto, ¿no? La importancia de dar énfasis al carácter de Cristo. Cristo primero sirvió a todos y después recibió para sí. Primero lavó pies, mas no permitió que le lavaran los pies. Cuidado hasta en nuestras exigencias. Somos libres de que pidamos atención, sí, pero si esto lleva a tropezadero, mejor no. Dice el versículo 14, 5, de Gálatas 5, porque toda la ley es en esta sola palabra se cumple. Repito, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Puedo a veces tener un poco más y mi carne pide más. De hecho, cuidado porque mi carne pide cosas. Pero por amor al prójimo, digo, no, no voy a satisfacer los deseos de mi carne, prefiero abstenerme. Es legítimo que haga ciertas cosas, sí, pero por amor a ti no quiero que dudes. No quiero que tomes esto para irte más allá. Sé que a veces el pecado no es no es el tomar, sino el tomar muchas veces. O sea, cuando uno toma un alimento, por ejemplo. El problema no es lo que es, sino el exceso de eso que es. Mucha atención con esto. En 1 Corintios 10, Pablo lo deja muy claro para que nos quede sin duda y ya con esto meditando, oremos. 1 Corintios 10 del 23 al 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Quiero cerrar esto con una metáfora, una alusión. Una mujer para una fiesta de carnaval se detuvo un ratito con su niño en medio del desfile porque estaban pasando un desfile, estaban pasando que Bob Esponja y otros personajes infantiles. No estaba mal ver los muñequitos en un momento dado, pero se lo tuvo que llevar de inmediato, porque primero no era el ambiente, se dio cuenta que no era el ambiente. Y para acabar de agregar en ese desfile, después de los muñequitos que estaban, o botargas, como le dicen en otros países, que estaban desfilando, había un carro de un nightclub con todas las mujeres allí. O sea, ve cómo a veces se utiliza esto y para evitar ella mejor ese se abstuvo. Pensó que era conveniente que el niño hubiera un muñequito, pues, que hubiera botarga, que hubiera hombres disfrazados de personajes, pero no convenía. Y más por lo que le rodeaba, porque alrededor de eso que parece poco inconveniente, que no te parece mal, por ahí mismo vienen cosas que no edifican. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Llévanos a tener mucha sabiduría en cuanto a
¿qué no me conviene hacer? Hay cosas que no me convienen es por amor al prójimo. Y porque al amar al prójimo te estoy amando a ti, porque estoy cuidando. Hay conversaciones que ya no convienen. Incluso hay temas, Señor, que los debo llevar a oración, porque no convienen delante del prójimo, no por ser hipócrita, sino porque sus oídos todavía son débiles. Incluso, Señor, y esto lo llevo a eso precisamente, hay situaciones que a veces vemos en la sociedad y que debemos llevarla a ti porque a examinarla delante de personas débiles a veces le pueden generar a ellos también esos deseos. Cuando hablamos de la impureza que vivimos en un sitio. Señor, de aparte para no caer en chismes debemos ser muy prudentes. Pero en cuanto a lo que comemos, a lo que bebemos, a lo que hablamos, a lo que oímos, Señor, debemos ser prudentes. Tal vez hay una canción del pasado que escuchaba de carácter más bien social, sensitivo, que no era dañina. Pero, Señor, puede llevar a las personas a confusión y decir, entonces no necesariamente tengo que creer en que solamente en la adoración hay santidad. Y ahí viene la confusión, Señor. Señor, gracias por esta palabra con que nos adviertes y con la que al final de cuentas nos abstenemos por amor a los demás. Sí podría hacerlo, pero si te hace daño, y eso es una regla, puedo hacer esto, pero si no te conviene, por amor a ti no lo voy a hacer. Porque quiero agradar a Dios, que se agrade en ver cómo cuido los corazones de los demás. Bendecimos este tiempo y te damos gracias por tu instrucción en nombre de Jesús. Amén.